su tiempo. Hermanos, Dios les bendiga y hoy finiquitamos el libro de Tito. Ha sido una bendición por viendo que solamente son 3 capítulos, cómo Pablo da un consejo a Tito, y más que consejo de cómo guiar una congregación. Pablo no solamente está guiando a Tito a que no solamente está guiando a Tito a Creta, a una ciudad grande para su obra. Acá no se oye. Ya me oyen, hermano. Sí, ok, adelante. Ahorita sí, me oyen. Escuchamos, pastor. Adelante, adelante. ¿Me oyen, Miguel? Ahorita sí me oye. Marcos, Miguel. Ya se escucha mejor. Amén. Seguimos. Estábamos hablando de que el libro de Tito ha sido una bendición para el ministerio. Hermano, en Tito vemos un hombre, servidor de su obra, un hombre que fue entrenado por el apóstol Pablo, un creyente del apóstol Pablo, un hombre que fue asignado por el apóstol Pablo como al apóstol, como el hombre de Dios, como el pastor, como el misionero, que asigna ya preparado, ya capacitado a Timoteo, ya un hombre. Recuérdese que el domingo hablábamos que para qué Dios nos ha llamado y para qué he sido entrenado, para qué he sido enseñado, para qué Dios me llamó y para qué me entrené. Entonces, Pablo ya enseñando a Timoteo, ya entrenando a Timoteo, le asigna un campo misionero. Pero lo interesante de Timoteo que podemos ver es que Pablo no solamente le asigna un campo misionero, sino que le asigna una ciudad entera. Porque Creta era una ciudad, dice en el versículo 5 del capítulo 1, dice: por estas cosas te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Lo dejó en un lugar grande donde la obra podía extenderse de una manera interesante. Pero en el capítulo 3, donde nosotros vamos a entrar, hay una cierta de características. Recuérdese que el misionero David el domingo habló de la enseñanza de la sana doctrina. Es importante la enseñanza de la sana doctrina, pero también tenemos que entender en el capítulo 3 de lo que vamos a leer, la justificación por gracia, reconocer de dónde Dios nos sacó. Tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Comienzo con una anécdota. Una vez un pastor entra a una oficina y ve una oficina muy hermosa, de una oficina pastoral. Entra a la oficina y la ve muy bonita, muy hermosa, muy adornada y muy pintada. Pero cuando se sienta allí en la oficina, en la salita de espera, él ve en el escritorio un cajón muy feo, y él le llama la atención como una oficina tan hermosa, tan pintada, tan organizada, pues tiene ese cajón en el escritorio tan feo. Pero cuando entra el colega, cuando entra el pastor, pues él le pregunta: pastor, ¿y esta oficina tan bonita y tan elegante y tan bien pintada y organizada, por qué tiene ese cajón tan feo? Y el pastor le responde de la siguiente manera: lo que pasa es que cuando yo miro el cajón me recuerdo de dónde Dios me sacó.
Yo antes era un limpiador de zapatos, yo antes limpiaba botas, yo antes le daba brillo en la calle y con ver ese cajón yo veo de dónde Dios me sacó. Hay que entender de dónde Dios nos sacó. Ahora, ¿cómo podemos entender en el capítulo 3 de Tito en referencia a otros pasajes bíblicos de dónde Dios nos sacó? Es por eso que quiero que hoy recordemos, hoy quiero compartir un tema con usted, recordando de dónde Dios me sacó. ¿Dónde estaba antes y dónde estoy ahora? ¿Qué era yo antes y qué yo soy ahora? ¿Cómo era usted de respondón antes con la familia? Ahora, ¿cómo es ahora? O sea, hay nuevas criaturas hoy, las cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo hemos hecho el cambio en la vida de Cristo? Entonces, vamos a leer el capítulo 3 para que podamos entender varias cosas. Vamos a leer el capítulo 3 de versículo 1 al versículo 3. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan a este y estén dispuestos a toda buena obra, a que nadie difame y que no sean amigos de contiendas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Pablo hace una referencia en varias cosas, pero antes de hacer esa referencia, tenemos que entender de dónde Dios nos sacó, qué éramos antes y qué somos ahora. Vamos a irnos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27, versículo 27, versículo 28? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 27 al 28? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿de dónde Dios nos sacó? Tengo que comprender eso. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice: sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, hay tres cosas importantes que tenemos que comprender: que éramos antes y que éramos hoy, que somos hoy en Cristo Jesús. Antes éramos necio, antes éramos débil, y antes éramos de lo más vil y menospreciado. Antes nosotros no valíamos nada y Dios nos dio un valor. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1, 2, 1 y 4? Dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Eso era el antes. El ahora, mire lo que dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Tenemos que comprender de dónde Dios nos sacó para poder entender qué espera Dios de nosotros, que nosotros podamos hacer con el cambio que hacemos, que estamos haciendo en Cristo Jesús, o que hemos hecho en Cristo Jesús. Entonces tenemos que entender de dónde Dios nos sacó. Dios nos sacó de ser necio, Dios nos sacó de ser débil, de lo menospreciado, nos sacó de un mundo pecador, un mundo desobediente, que no nos permite ver la voluntad de Dios, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, que dice: y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes. Éramos nosotros. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Que Pablo nos hace recordar a través del libro de Tito en nuestra vida sobre la gracia justificadora de Cristo, por la gracia que Cristo nos justificó con nosotros a través de su sangre. ¿Qué espera Dios de nosotros? Vamos a buscar Juan capítulo 15. ¿Qué nos dice Juan capítulo 15? Versículo 16. No me eligiste vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te los dará.
Recuérdese que aquí hay una oración importante. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dará. ¿Qué debemos pedir que Dios va a responder inmediatamente? Cuando usted pide por el impío, cuando usted pide por la necesidad de las personas, cuando usted pide por algo que debe crecer en su corazón para ayudar a otros, Dios va a proveer inmediatamente. Si usted pide, Señor, provee Biblia, provee tratado, provee recursos para ayudar a la gente. Queremos, Señor, queremos la próxima semana regalar 500 bolillos a la gente necesitada y darle una palabra de esperanza, pero no solamente una palabra, sino de mostrarle el amor con un bolillo. Queremos llevar un bolillo. Dios va a proveer para esa actividad, porque Dios es Dios, el que está más interesado en que la gente se salve, en que la gente conozca a Jesucristo. Es Dios. Nosotros solamente somos un portadores del mensaje del evangelio de Jesucristo. Somos portadores de ese mensaje, así como Tito es portador de lo que Pablo le ha enseñado a través de Cristo. Lo que Pablo le enseñó, él también le va a enseñar a esos ancianos en esa congregación para que vayan a esas ciudades a establecer iglesias, a establecer grupos, a predicar el evangelio y a llevar a las personas sanas a un cambio de vida. Tenemos que entender eso. Y la segunda es en Romanos 8:28, dice de la siguiente manera, dice Romanos 8:28, si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted es llamado y está en el propósito de Dios, porque el hecho de que usted esté ahorita conectado, usted esté discipulándose, usted esté buscando de Dios, usted esté orando, está leyendo su Biblia, está en el grupo, es porque Dios tiene un propósito para usted y Dios tiene un llamado para usted. Y Dios le ama y Dios quiere ayudarle. Dios tiene un propósito para usted. Es por eso que si Dios nos llamó de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, de lo necio, Dios nos llamó para cumplir un propósito aquí en la tierra. Entonces, ¿qué más tenemos que entender recordando de dónde Dios nos sacó y cuál es y qué debemos tener? Vamos a verlo en Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué nos dice Segunda de Tesalonicenses? Capítulo 2, versículo 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segunda de Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llamó para crecer, para tener un encuentro personal con Dios, para que la iglesia sea una iglesia bendecida y manifiesta a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, que la gente pueda glorificar el nombre de Dios. Está viendo, Dios nos llamó con un propósito. Ahora una gran interrogante, ¿qué tiene que ver recordando nuestro pasado, quiénes somos antes y qué tenemos que entender para qué nos llamó Dios ahora? Dios nos llamó con un propósito. ¿Qué tiene que ver con Tito? Tiene que ver mucho. Pablo, en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, Pablo hace una diferencia entre lo que es ser cristiano y estar en el mundo. Mucha gente odia al gobierno. Mucha gente odia a las personas, pero ¿qué nos exige Pablo? ¿Qué muestra Pablo a través de la Biblia? ¿Qué nos enseña a Pablo? ¿Qué le revela el Espíritu Santo a Pablo para que pueda expresarlo a través de la carta y a través de este libro de Tito? ¿Qué nos quiere enseñar? Dice la palabra de Dios. En el versículo 3, capítulo 3 de Tito, dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebelde, extraviado, esclavo de placeres y deleites perversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. En el versículo 3, Pablo da unas ciertas características de lo que nosotros éramos antes. ¿Y qué espera Dios de nosotros? Por la gracia justificada de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué espera Dios de nosotros? Nos lo dice en el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3 de Tito. Recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena
obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contienda, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. No estamos hablando de que sean mostrados amables y mansedumbre con los vecinos, con mi hijo, con mi primo, con mi tío, con mi hermano. No, es con toda la humanidad, porque toda la humanidad necesita reconocer a Jesucristo, necesita reconocer la autoridad bíblica, necesita reconocer el sacrificio de Cristo, necesita reconocer que separado de Dios nada podemos hacer, necesita reconocer que sin Jesucristo nosotros no tenemos oportunidad de ir al reino de Dios y conocer su gloria. Es como lo hablamos en el discipulado del libro de Juan. No es oír, no es recibir a Cristo, es creer para poder ver gloria de Dios. No pretendamos ver gloria de Dios si no creemos. Necesitamos creer, pero para creer necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos recibir a Cristo para poder creer. ¿Qué hemos creído? Lo que hemos oído. ¿Qué hemos creído? Lo que hemos recibido. Esa gracia, misericordia, salvadora de Jesús. Por eso dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a oír que hay una diferencia entre ser un cristiano cristocéntrico a ser, entre comillas, como le decimos en nuestro país venezolano, cristino. Ser cristiano, pero no lo somos. Necesitamos entender que debemos ser cristianos cristocéntricos, necesitamos ser discípulos de Cristo, necesitamos ser como Cristo en esa gracia. Por eso en el capítulo 2, versículo 11 de Tito dice la palabra de Dios: la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de toda la humanidad. La gracia nos tiene que ayudar a cambiar, a entender a la humanidad, a ayudarles, fortalecerles. Yo siempre he comprendido que cuando la gente me insulta o la gente me cachetea o me echa agua caliente o me maldice, yo digo, esa no es la persona. Es Satanás que quiere sacarnos de nuestras casillas. 2, es Satanás que quiere avergonzarnos. Quiere avergonzar el evangelio de Jesucristo. Entonces tenemos que comprender que no es la gente, es Satanás, porque nuestra lucha es contra principados y potestades de las tinieblas. Hay algo superior en este mundo, hay algo maligno que se mueve en la humanidad y que posee a la humanidad y por la cual actúan de una manera agresiva a través al cristianismo, al evangelio. No es la gente. No es la gente está siendo usada por Satanás. Por eso cuando la persona entra en razón y reconoce la verdad de Jesucristo en su corazón, hay gente que le va a decir, perdón, pastor, o perdón, hermano, porque un día yo le falté, un día yo le cerré la puerta. O un día le di una cachetada, o un día le eché agua caliente, perdón, pastor. ¿Por qué perdonan? ¿Por qué piden perdón? Porque la Biblia enseña en Juan 8:35 que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad nos liberta de esa cegadez que no nos permite ver la gloria de Dios, no nos permite ver el propósito, no nos permite ver lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces del versículo 1 al versículo 3, ahí vemos la diferencia de ser cristiano y estando en el mundo. ¿Qué éramos antes y qué debemos ser? ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos ser amables, no ser amigos de la contienda, sino mostrando mansedumbre para con toda la humanidad. Amén. Versículo 4 al 7. ¿Qué nos enseña? Recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Nunca se nos suba a la cabeza lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque la palabra nos los enseña. ¿Qué nos enseña? Vamos a ubicar la Biblia en Romanos 12. En Romanos 12 nos enseña, capítulo 12, versículo 3, Mire lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 3.
Pablo en Tito capítulo 3, del 4 al 7, le da un consejo a Tito. Está viendo para que él le enseñe a los líderes. Está viendo porque no podemos, por el hecho de ser seminarista o ser licenciado o ser doctor en la Biblia, no somos más que los demás. Somos salvos por gracia y hemos recibido todo por gracia. Y eso nos lo enseña Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. No hay diferencia, ni más ni menos. Todos somos iguales en la gracia de Dios. Está viendo y sigue diciendo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno Dios nos dio dones y talentos. Y cada uno somos valiosos con los dones y talentos que nos dio. Si usted tiene el don de servir, porque a usted le gusta limpiar la iglesia, le gusta ayudar acá, pero el otro tiene el don de evangelista, los dos son valiosos para Dios. Porque la gracia no tiene medida, la gracia es igual para todos. Y lo que Pablo nos quiere enseñar en el capítulo 3, versículo del 4 al 7, es que nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Lo vamos a leer. Dice, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificado por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros no podemos estar por encima o ser más que los demás por el hecho de que o Pablo lo llamó, o porque Pablo me dio la autoridad, o porque Pablo me tocó y oró por mí y me dio de su Espíritu Santo, me dio el Espíritu Santo en ese tiempo. Entonces no somos más que los demás. O como que se digan el pastor tiene preferencia. No, nosotros todos somos iguales delante de Dios. Dios nos dio dones. Algunos son dones del maestro, otros tienen el don de evangelista, otros tienen el don en la área pastoral, otros tienen el don de la obra misionera porque aman evangelizar, visitar. Hay dones. Todos tenemos dones diferentes y para todos somos valiosos. Debemos trabajar, como lo dice la palabra de Dios, en un mismo sentir, en una unidad, en un mismo conjunto para que se cumpla el propósito de Dios, su buena obra en la humanidad. Ahora, ¿qué nos hace recordar? ¿Qué nos hace recordar en el capítulo 3, 4, 7, Pablo a través de Tito? 1, la bondad de Jesús. 2, el amor y la misericordia que Cristo tuvo con nosotros. 3, la salvación. 4, la misericordia. 5, el lavamiento de su sangre. Cristo nos lavó con su sangre a través de la cruz. 6, la renovación del Espíritu Santo. Pablo habla de la renovación porque Cristo nos renovó a nosotros. Está viendo, nos dio de su Espíritu Santo. 7, derramó de la abundancia. O sea, Dios nos dio la abundancia en el Espíritu. No nos dio un poquito, nos dio con abundancia de gracia para con nosotros. Como lo dice en Lucas. Y Jesús crecía en sabiduría y en entendimiento y en gracia para con los Dios y para con los hombres. La gracia en nuestras vidas es importante. Dios la dio en abundancia. 8, Dios nos justificó a través de Cristo por su gracia. Dios nos justificó por su gracia. 9, somos herederos por la gracia de Cristo. Somos herederos por su bondad, por su amor, por su salvación, por su misericordia, por el lavamiento, la renovación y por la abundancia y por la justificación. Somos herederos de la gracia redentora de Jesús. Y 10, Dios nos dio esperanza de vida eterna. Entonces en el capítulo 3, del versículo 4 al 7, recordemos lo que Jesús hizo por nosotros y no se nos suba las cosas a la cabeza por el hecho de tener 30, 40 o 50 años. No somos más que los demás.
Todos trabajamos para un fin común y es para que la obra de Dios se extienda en los rincones de las colonias, de las comunidades, de las casas, que el Espíritu Santo se mueva en los rincones de los corazones de los creyentes, de la familia, de los matrimonios, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Está viendo de la familia, del hogar, de la comunidad. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva. Ahora, ¿cómo se va a mover, hermano? Cuando nosotros podamos entender para qué Dios nos ha llamado. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo del 8 al 15. Lo que vamos a ver es importante. El consejo a la verdad de Dios y el consejo a personas que cumplen lo que Dios ha establecido. Mire lo que dice en el capítulo 3 del 8 al 11. Dice así: palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Mire, Pablo nos enseña, no pierda el tiempo, como lo dice en el versículo 3 del capítulo 3. No pierda el tiempo. Antes nosotros éramos peleones. Antes nosotros perdíamos el tiempo en palabrerías, en tonterías. Ahora que tenemos a Cristo, invertámoslos en la obra de Dios. Invirtámoslos en la obra de Dios. Es interesante que podamos analizarnos y decir, ¿qué hice este año que pasó por la obra? ¿Y qué quiero hacer este año? Lo que hice este año pasado, 2020, ¿fue poco o fue mucho? ¿Qué quiero hacer para este año 2021? ¿Quiero hacer mucho para la obra o quiero hacer lo mismo del otro año o no quiero hacer nada? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su meta? Pablo nos ha llamado, palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en la buena obra. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Cuando usted tiene un cambio de vida, cuando usted no reprocha al vecino, usted no critica al vecino, usted no pelea con el vecino, usted cree que el vecino peleando usted va a llegar a una solución. Nunca vamos a llegar a una solución. Nunca. Más peleamos, uno grita más, el otro grita más, y el otro pelea más, y el otro pelea más, y así van, y así van, y así van, así van, así van. A ver quién gana más. Pablo nos está enseñando el capítulo 3. Eso es en otro tiempo. Esa era la persona en otro tiempo. Las cosas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero el 9, versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hay gente en la vida, hermano, que van a hacernos perder el tiempo. Gente que va a saber de Biblia y nos va a hacer perder el tiempo. Hay gente que son cristianos y van a hacer perdernos el tiempo. El tiempo de Dios es importante. Todo aquel que dice ser cristiano, creyente, discípulo de Cristo, necesita montarse en el ministerio de Cristo. Necesita montarse en la obra de Cristo. Necesita montarse en el trabajo de Cristo. Necesita montarse en la gran comisión de Cristo. Debe montarse en lo que hizo Cristo, ir hasta las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos bautizar así como lo dice Cristo. Entonces, debemos seguir la línea de Cristo. Todo cristiano debe ser así. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque vendrán gentes, personas conocedoras, creyentes, con problemas y dificultades, con otros pensamientos que dirán, hablarán la Biblia para discutir, para sacar verdades de las Biblias, para justificarse, pero no para hacer la obra de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 10 y 11? Al que acuse, el que cause divisiones, después de una y otra amonestaciones, dice la Biblia, deséchalo. La Biblia no se hizo para discutir. La obra de Dios no tiene discusión.
Salir a evangelizar no tiene discusión. Todos tenemos el derecho de salir a evangelizar. Todos tenemos el derecho de discipular. Todos tenemos el derecho de visitar. La Biblia lo establece. Pero al que cause divisiones, después de una y otra vez que usted lo amoneste, deséchalo. ¿Por qué? Porque no está oyendo. Porque la Biblia dice, la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, nosotros podemos comprender y crecer en nuestra fe. Y si hay gente que usted le habla y 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 le habla, pero le entra por un oído y le sale por el otro, hermano, la Biblia dice deséchelo, porque no es, Pablo no habla como para despreciarlo, de que ya no sirve, no. Pablo está haciendo un énfasis importante, es que lo deseche, porque lo deseche no como una expresión mala, sino que hay personas que no van a entender la posición bíblica, no van a entender la posición de la obra misionera, no la van a entender. Necesitamos comprender que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros y entre los creyentes, entre los hermanos, entre la gente, entre la comunidad, entre los hijos, siempre va a haber discusiones, siempre va a haber barreras para cumplir la gran comisión. Siempre las pruebas siempre están cerca de nosotros. Las pruebas no están lejos. Las pruebas están cerca de nosotros. Necesitamos entender que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Sigue diciendo, mire lo que dice la palabra de Dios. Y con esto cierro. Versículo del 12 al versículo 14, al versículo 15. Pablo cierra con unas instrucciones personales. Y me encanta cómo cierra. Pablo entrenó a muchos creyentes y los convirtió en discípulos. Los convirtió en discípulos. Timoteo era uno de sus discípulos, pero no era el único. Pablo entrenó a muchos y a muchos dejó en varias ciudades o colonias o barrios para que extendieran el reino de Dios. Recuerde que Jesús también lo hizo con el gadareno, el endemoniado gadareno. Señor, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, no, ve a la ciudad y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Anda y comparte el evangelio. Anda, comparte los milagros. Por eso es una pregunta interesante. Que hay gente que pregunta, hay gente que dice y me pregunta, pastor, es que yo no sé evangelizar. No, y yo les digo, es que ya tú tienes palabra para evangelizar. Porque cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Ya tú tienes palabra para evangelizar. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Cada uno de nosotros debemos contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Compartirlo para que la gente pueda ver que hay un Dios todopoderoso que nos guarda y nos cuida cuando nosotros somos obedientes. Delante de su presencia, con errores y fallas. Todos somos seres humanos. Todos tenemos fallas y errores. Pero en nuestra falla, en nuestros errores, debemos permanecer en la fidelidad porque entendemos que Juan 15:5 dice, separado de mí nada podéis hacer. Necesitamos servir a Dios a pesar de que este mundo se venga en caos. Como lo dice la palabra de Dios, en el mundo tendré aflicciones, pero confía en mí. Yo he vencido el mundo. El mundo es un caos y el caos, ahí entramos nosotros. Porque también nosotros entramos en el caos del mundo. Porque a veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No entendemos al hermano que quiere llevar el mensaje de salvación. Tenemos que comprender a la humanidad. Pablo nos está enseñando que Cristo ya hizo, ya murió. Cristo fue bondad, amor, salvación, misericordia, nos lavó con su sangre. Cristo se sacrificó. Y a veces nosotros tenemos que sacrificarnos por otro, entender a otro, ayudar a otro. No importa su condición. No importa su condición, necesitamos ayudar, porque entienda, no es la persona, no es la persona. Cuando esa persona entienda la verdad bíblica y comprenda la palabra de Dios, la comienza a leer, la comienza a entender, él va a decir, yo estuve errado y necesito buscar el camino verdadero, necesito encaminarme otra vez a la obra de Dios. Y cuando él entienda, él va a decir, pastor, yo quiero ir. Pastor, yo quiero hacer. Pastor, va a servir con amor, con misericordia.
Recuérdese que nosotros también éramos tercos. Nosotros éramos, como Pablo dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres, deleites diversos, viviendo en la malicia, envidiosos, odiosos. Nosotros éramos así, pero Dios nos cambió. Y como Dios nos cambió, hay que entender a aquellos que están pasando por eso. Me hace recordar, un día yo le encerré la ventana, venían los evangélicos y yo cerré todas las ventanas, la casa y todo como si no hubiera nadie. Ahora que yo soy evangélico y soy evangelista y salgo a tocar puertas, cuando me cierran mi puerta yo me siento incómodo. Siento un dolor en mi corazón. Y me hace recordar cuando yo le cerraba las puertas a las ventanas a los evangélicos. Ahora me las cierran a mí. ¿Qué le hace recordar eso? Yo sé que a usted le hace recordar muchas cosas, porque usted antes era así. Ahora no es así. Pero necesitamos comprender a aquellos que son así. Porque un día nosotros también fuimos así. Debemos orar, debemos ayunar por esas personas. Porque Pablo lo hizo. Pablo lo hizo por Tito. Pablo lo hizo por muchos discípulos. Oró por ellos, los ayudó, los entrenó, les enseñó, fue paciente ayudarlos. Está viendo. Y vamos a ver en el versículo 12, 13 y 14 cómo Pablo, aparte de Tito, se anexan discípulos entrenados por Pablo que están para servir a su obra. Y dice la palabra de Dios, y cuando te envié a Atenas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque ahí he terminado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo de que nadie le falte. Nosotros tenemos que cuidar nuestros testimonios y nuestras vidas. Pero ¿quién enseñó a eso? Pablo le enseñó a Tito, ahora Tito le debe enseñar ¿a quién? A Zenas. Le debe enseñar ¿a quién? A Apolo. Tiene que enseñarle con solicitud, de modo de que nadie le falte. ¿Qué le debe enseñar? Lo que hemos aprendido. El antes y quién somos ahora. Necesitamos hacer el cambio. Y dice el versículo 14, dice, y emprendan también los nuestros, y aprendan también los nuestros. Sí, usted y yo, nuestro equipo. Dice, y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Qué interesante es eso, que Pablo nos dice, preocupémonos nosotros, para los que están aquí, para los que son mi grupo, para que son el líder. Hermano, preocúpese por hacer las buenas, ocúpese para hacer las buenas obras delante de Dios. Está viendo, ocúpese hacer la obra de Dios. Necesitamos comprender que Dios nos llamó para hacer la buena obra en esta humanidad, en las colonias. Vamos a encontrar mucha gente necesitada, está viendo, con conflicto, regañadientes, altaneras. A lo mejor usted era así, pero Dios le cambió. Entonces muéstrele a través de su vida que Dios sí puede cambiar. Dios sí nos puede ayudar. Dios tiene la esperanza, Dios tiene la fórmula para ayudarnos a nosotros a crecer a través de su Espíritu Santo. A mí me encanta como dice la NBI, la nueva versión internacional, en este versículo 14. Tito 3:14 dice que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que entiendan a los que realmente necesario y no lleven una vida inútil. Nosotros no podemos ser un cristiano que no sea fértil. Si somos realmente discípulos y somos pequeños cristos y somos cristianos cristocéntricos, nosotros debemos llevar fruto. Debemos discipular, debemos visitar, debemos ayudar a la humanidad. Ore a Dios. Ore. Usted tiene un don, usted tiene un talento para su obra. Órele a Dios. Señor, yo quiero ayudar a los niños, yo quiero ayudar a los jóvenes, yo quiero ayudar a los drogadictos, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero ayudar a los padres, quiero ayudar a las madres, quiero ayudar a las mujeres, quiero ayudar, Señor, yo quiero ayudar a los hombres que se acercan a los padres de hogar, a las cabezas de hogar, y quiero ayudar. Ore, ore, ore.
ore, pero accione. Necesitamos accionar nuestra oración. Y vamos a ver cómo Dios se mueve. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es importante eso. Cierro, versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a todos los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga y Dios tiene un propósito para usted y para mí, hermano. Hay muchas cosas por hacer. Y Pablo entrenó a Tito y Tito en Tito entrenó a otros creyentes. Necesitamos nosotros tener un Tito. Necesitamos tener nuestro Tito. Necesitamos tener que Tito también tenga sus otros Titos. Entonces, multipliquémonos, hagamos las obras, hermano, y sirvamos a Dios. Amén. Oremos. Señor, estamos agradecidos con tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque por tu gracia y tu misericordia, Señor, nosotros somos salvos. Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, Señor, nosotros estamos agradecidos por lo que tú haces, Señor. Porque por gracia, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad y por tu salvación, tenemos una oportunidad para ir a tu presencia, Señor. Señor, por algo estamos en esta tierra. Por algo nos llamaste. Por algo nos estás capacitando. Señor, ¿qué quiere para cada uno de nosotros, Señor? Muéstranos cada día lo que tú quieres hacer con mi vida, con la vida de cada uno de los hermanos. Señor, bendice nuestras vidas. Bendice 18 de marzo. Bendice Molino Miscuá. Señor, bendice Presidente. Bendice Barrio Norte. Bendice, Señor, Whisky Luca. Señor, bendice a los creyentes de cada uno de estos campos. Por algo nos llevaste ahí, Señor. Señor, Padre Santo, bendice también Topilejo. Por algo nos quieres llevar a Topilejo, Señor. ¿Qué quieres hacer? Muéstranos, Señor. Guíanos. Señor, Padre, a la familia necesitada, guíanos a los niños necesitados, guíanos a los jóvenes necesitados, guíanos a esa familia que necesita de Jesucristo, Padre Santo, que necesita de Dios. Padre Santo, ayúdanos, Señor, ábrenos puertas, quita toda barrera que nos impide, Padre Santo, que nos impide ver tu gloria, que nos impide ver tu poder, que nos impide ver, Señor, el propósito de tu obra en nuestras vidas, Señor. Glorifícate, levántanos, despierta de nosotros, Señor, ese sentir misionero, ese sentir de evangelizador, ese sentir de discipulador, ese sentir de visitar, de compartir, de llevar el evangelio hasta los últimos rincones de las comunidades, de las colonias, Señor, de las delegaciones, del país, de la Ciudad de México, Señor, glorifícate y que sea tu Espíritu Santo moviéndose, no es solamente en nuestros corazones, sino en cada uno, Señor, de los creyentes, Señor, que reciben a Jesucristo, que reciben el amor y la misericordia que Dios le ha dado. Señor, muéstrale así como nos ha mostrado a nosotros, Señor, la visión de tu obra, muéstraselo a cada uno de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias. Pues vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Si me permiten orar. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado. Y pues efectivamente enséñanos, Señor. Muéstranos, llévanos a aquellos que necesitan de ti. Y pues que entendamos el mensaje que nosotros también tenemos que cumplir esa tarea de discipular, de alcanzar a aquellos, porque tú nos has dado ese poder a cada uno de nosotros. No es exclusivo de unos cuantos, sino somos todos los que hemos creído. Te agradecemos, Señor, te damos la gloria a ti, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo y que nos permites nuevamente accesar a tu palabra, Señor, y por terminar este estudio en el libro de Tito, que nos ha enseñado muchas cosas. Ahora permítenos llevarlo a la práctica, Señor, para que podamos aumentar como dice de Jesús, que creía en estatura y en sabiduría, para que podamos aplicarlo a tu palabra, Señor. Te damos gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.